Ok, chiquillos y chiquillas, esta es la clase de laboratorio. Así que voy a aprovechar de analizar un poquito más algunos conceptos, como por ejemplo el concepto de categoría taxonómica y especie. ¿Ven lo que yo estoy mostrando en la pantalla? La especie humana. ¿Pablo la ve? Sí, profe, sí se ve. Admitir todo. ¿Ven lo que estoy mostrando, chiquillos y chiquillas? Sí, profe, sí se ve. Matías, ¿ve lo que estoy mostrando? Sí, sí. Chat, chat, chat. Sí se ve, profe, lo que estaba mostrando. Yerko, ¿ve lo que estoy mostrando? Sí, profe. Chat, chat, chat. Chiquillos, chiquillas, ¿ven lo que estoy mostrando? Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, profe. Ya está, gracias. Gracias, gracias. Ya. Bien. Voy a aprovechar de discutir, analizar un poquito más a raíz de la pregunta que me hicieron el concepto de filum y el concepto de especie. Ya dijimos que filum ya es una categoría taxonómica que corresponde a un diseño animal, que no es lo mismo. Especie es una categoría taxonómica, es la categoría taxonómica más pequeña que hay en este ordenamiento, desde reino a especie, y designa, según el concepto biológico de especie, grupo de individuos de características similares que, si tienen la posibilidad de tener un encuentro sexual, van a dejar descendencia fértil.
Ahora, ¿qué quiero decir yo con conjunto de características similares? Ya dije que no son idénticas, conjunto de características similares. Este conjunto de características similares es muy amplio, muy diverso. Pueden ser características morfológicas, pueden ser características fisiológicas, pueden ser características bioquímicas, que es lo que aplica, ¿no es cierto?, es uno de los criterios que se usa para describir las especies de bacterias. Características conductuales, características ecológicas, es muy amplio. Ahora, para diferenciar una especie de otra, o para reconocer la existencia de una especie en un determinado lugar, ese es un trabajo de especialista, y en algunos casos de súper especialista, como en el caso, por ejemplo, de los coleópteros. Ahí ya vimos una cantidad enorme de especies de coleópteros. Agregar una especie más es un trabajo ya técnico de experto. Hay expertos que toda su vida se especializan en un grupo de coleópteros y no saben nada de otro grupo de coleópteros. Bien, concepto de especie, ya para clarificar un poco las categorías taxonómicas y el concepto de especie, voy a usar a la especie humana, que todos me imagino conocemos. El nombre científico de la especie humana es Homo sapiens linneo 1700 y tanto. ¿Qué quiere decir Homo sapiens linneo 1700 y tanto? O 1800 y tanto, ya no me acuerdo. Primero, que la palabra homo designa el género al cual pertenece la especie humana. Y sapiens define la especie a la cual pertenece. El sapiens quiere decir el hombre que piensa. El hombre, traducido, ¿no es cierto?, del latín homo sapiens, quiere decir el hombre que piensa. Porque antes había el hombre que trabaja. El homo faber. Eso ya señalamos que todos esos homo han desaparecido. Linneo quiere decir el especialista que lo describió por primera vez, que reconoció la existencia de la especie humana por primera vez, 1800 y tanto, que sea. Linneo. Y Linneo, fíjense ustedes, era un botánico, no era un zoólogo. ¿Cuál es la gracia de Linneo? Que se dedicaba a describir especies. Ahora, yo me imagino que ustedes en el capítulo de botánica, el organismo vegetal, tienen que haberle echado una miradita al concepto de especie también. Entonces, la especie humana, Homo sapiens, Linneo 1800 y tanto. 1800 y tanto fue el año en que Linneo, como dije, la describió. ¿Cuál es la posición nuestra en el reino animal? ¿A qué categoría pertenecemos? Bueno, está claro que pertenecemos al reino animal, ¿no es cierto?, al subreino Eumetazoa, de Phylum hacia abajo. Nosotros pertenecemos al Phylum Chordata. Pero a este Phylum Chordata pertenecen todos los animales, cáchense, pertenecen todos los animales que tienen las siguientes características. Esto no va a formar parte de la prueba porque escapa a los propósitos de la unidad. Estoy aclarando la idea. Phylum Chordata. Nosotros pertenecemos al Phylum Chordata. Pertenecen al Phylum Chordata todos, fíjense ustedes, todos los animales que tienen las siguientes características. Presencia de notocordio dorsal. Cuerda nerviosa hueca y de posición dorsal. Bolsas branquiales en algún estado de su desarrollo. Todo animal que tiene estas características pertenece al Phylum Chordata.
Si usted pertenece al filo Chordata, tiene estas características. Por supuesto que usted las puede tener en el estado de embrión, en el estado juvenil, en el estado adulto. Si el individuo es un continuo, desde que se produce, ¿no es cierto?, la fertilización del óvulo por parte del espermatozoide, empieza a aparecer el individuo. Y ese individuo pertenece al filum Chordata. A medida que se va desarrollando ese individuo, ya aparecen las siguientes características. Cuerda espinal dorsal encerrada en una columna vertebral. Cuerpo segmentado, cráneo conteniendo al cerebro. Todo cordado que tiene estas características pertenece al subfilum Vertebrata. Todo cordado que pertenece al subfilum Vertebrata tiene estas características. ¿Ya? Entonces usted examina un lagarto, que es un vertebrado, le tiene que encontrar una cuerda espinal dorsal, encerrada en una columna vertebral, cuerpo segmentado, cráneo conteniendo al cerebro. Examina un pez, la misma cosa. Examina una ratita, la misma cosa. Examina un sapo, la misma cosa. Ahora bien, todo vertebrado que es terrestre y tiene 4 apéndices locomotores pertenece a la superclase tetrápoda. Todo tetrápodo, ya dentro vertebrado, tiene que presentar esta característica: ser terrestre, 4 apéndices locomotores. Los peces no son terrestres, por lo tanto no son tetrápodos. Note usted la inclusividad, que vertebrata está dentro de Chordata, que tetrápoda está dentro de vertebrata. Ahora bien, todo tetrápodo, ¿qué es lo que es un tetrápodo? Es un vertebrado terrestre, que tiene 4 apéndices locomotores. Todo tetrápoda que tiene estas características: nutrición de los jóvenes mediante glándula de la leche, piel con pelos o pelaje, cavidad corporal dividida por un diafragma muscular, glóbulos rojos sin núcleo, oído con los 3 huesos, alta temperatura corporal, entonces es un mamífero. Pertenece a la clase Mammalia. O todo tetrápodo que decimos nosotros que pertenece a la clase Mammalia tiene que tener las siguientes características: nutrición de los jóvenes mediante glándulas de la leche, piel con pelos o pelaje, cavidad corporal, etc. ¿Ya? Entonces, tenemos mamífero, el ser humano, tenemos mamífero a las ratas, tenemos mamífero a las liebres, tenemos mamífero a los murciélagos, a las vacas, a los caballos, a los perros. Hombre, ahora bien, dentro de la clase Mammalia o mamífero, tenemos el orden primates. ¿Ya? Todo mamífero que tiene estas características, arborícola o sus descendientes. Nosotros no somos arborícolas, pero porque somos descendientes. Ahora, nosotros no podemos subir al árbol, no nos movilizamos, ¿no es cierto?, como lo hacen los monos, pero nos podemos subir a los árboles. Todavía. Es cosa de ver a los niños nomás cómo se suben a los árboles, ¿no es cierto?, y construyen casitas, según se ve en las películas. Todo mamífero que es arborícola o sus descendientes, usualmente con dedos y uñas planas, si ustedes se miran, se van a encontrar que tienen uñas planas, no garras. Sentido del olfato reducido. Ese es un primate. Ya. Todo mamífero al cual nosotros decimos pertenece al orden primate tiene que tener estas características. A ver, descender de arborícola,
haber tenido un ancestro arborícola o mostrar todavía habilidades para subirse a los árboles. Tiene que tener los dedos planos, con las uñas planas y un sentido del olfato reducido. Después, todo primate que tiene estas características: rostro plano, ojos dirigidos hacia adelante, visión estereoscópica, visión de color, erguido, locomoción bipedal, ese primate es un homínido. Todo homínido tiene estas características: rostro plano, ojo hacia adelante, visión estereoscópica, visión de color, erguidos, locomoción bípeda. Bien. Ahora bien, todo homínido que tiene un cerebro grande, lenguaje, una infancia larga, es un Homo. Pertenece al género Homo. Todo individuo que decimos nosotros pertenece al género Homo, tiene el cerebro grande, se comunica por un lenguaje organizado de manera lógica. Ustedes deben saber, ¿no es cierto?, que los animales se comunican por lenguaje químico, un lenguaje sonoro, un lenguaje conductual. Ya nosotros nos comunicamos fundamentalmente por un lenguaje, nos comunicamos mediante un lenguaje que es sonoro, pero también nos ayudamos de gestos, también nos ayudamos de conducta, también nos ayudamos de olores, olor a macho, olor a hembra, qué sé yo. Bien, todo homo o todo individuo tipificado como Homo sapiens tiene que tener o tiene la siguiente característica: mentón prominente, pelaje corporal reducido, frente amplia y alta. Ya, todo homo que tiene esta característica, si vemos, ¿no es cierto?, Homo sapiens, tenemos que encontrar esta característica: mentón prominente, pelaje corporal reducido, frente amplia y alta. Ahora, ¿que hay diferencia entre individuos? Claro, hay diferencia, pero esas diferencias no son tan grandes como para decir, basado en esta característica, ya que uno tiene que alguien que tenga la frente estrecha, por ejemplo, no pertenezca al género, no pertenezca a la especie. Pero aún así hay gente que les ponen sobrenombre de mono. ¿Ah? Claro, porque tiene una apariencia cercana a esto, pero no es, tiene otras características que... Ahora, si usted se mira en el espejo, va a notar, ¿no es cierto?, que tiene un rostro plano, no tiene el rostro alargado, como los mandriles, por ejemplo. Que tiene un lenguaje complejo, un medio de comunicación basado en un lenguaje complejo, que tiene un orden lógico, que tiene toda una estructura gramatical, significados precisos, qué sé yo. Y claro, tiene una infancia larga. ¿Ya? Entonces, estas son las categorías taxonómicas clásicas que podemos identificar, que podemos poner a un individuo. Este individuo pertenece al filum Chordata, subfilum Vertebrata, superclase Tetrápoda, clase Mamalia, según las características que presenta a este nivel: primates, homínido, Homo sapiens. Entonces, para los especialistas, cuando te dicen este individuo pertenece al orden primates, bueno, ese individuo presenta las características que corresponden al orden primates, pero puede pertenecer a otra familia dentro de primates. En el caso de los coleópteros, ya
hay una cantidad enorme de familias. Y dentro de esa familia, ¿no es cierto?, están los géneros, y dentro de los géneros están las especies. ¿Algún comentario, opinión, análisis? ¿Está claro? ¿Sí está claro? Ya, Sí, excelente. profesor. Muy bien. Miren ustedes, en el caso del ser humano, ahí tiene ejemplo de la capacidad craneal, una característica del cerebro. Acá tenemos los ancestros del hombre, esto es hace años, hace millones de años, 3,5 millones de años, ¿ah? Vean ustedes, y miren cómo ha ido, cómo fue aumentando la capacidad craneal. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos aquí. ¿Ya? Y así, así otras características. Ven cómo aumentó los requerimientos energéticos del cerebro. Aquí estamos nosotros. Aquí están los hombres primitivos. Vean ustedes ya cómo se fue aplanando el rostro. Aquí estamos nosotros. Ya. Y aquí están los primitivos. Rostro alargado. Rostro alargado. Rostro alargado. Rostro alargado. Rostro alargado. Rostro plano. Vean ustedes la capacidad craneal. Vean ustedes la capacidad craneal. Vean ustedes ahí la capacidad craneal. Todos esos caracteres entonces se usan con propósito taxonómico. Ahora nosotros estamos evolucionando, no tanto en el sentido biológico, sino que en el sentido sociocultural. Y la evolución nuestra en el sentido sociocultural es tan rápida, que nos está descolocando a nosotros. Ustedes como agrónomos se van a dar, los futuros agrónomos se van a dar cuenta que en la parte tecnológica ya la cosa está avanzando muy rápido. Pero en todas piezas que tienen que ver con la vida cotidiana del ser humano, ya está avanzando muy rápido, demasiado rápido para la comprensión, mejor dicho, para los acomodos de mucha gente. Por eso es importante la educación, porque la educación es un medio, ¿no es cierto?, para desarrollar la capacidad adaptativa. Dicho en otras palabras, mientras más educada es la persona, mejor y más rápido se acomoda a los cambios que están ocurriendo. Mientras menos educada es la persona, más le cuesta acomodarse a los cambios socioculturales. Entonces nosotros tenemos, actualmente nosotros somos el producto de la evolución biológica, la que les estoy mostrando acá, ¿ya? Pero en los últimos siglos se ha ido, a partir sobre todo de la revolución industrial y la revolución científica, ya se ha ido incorporando una evolución sociocultural que no tiene asientos biológicos, sino tiene asientos socioculturales, sustrato sociocultural. Entonces nosotros ya vamos corriendo. Imagínense, por ejemplo, lo que cuesta usar la tecnología de la información y la comunicación. Nos cuesta a nosotros. Pero las tecnologías de información y comunicación son complejas. O sea, yo me refiero a sacarle el debido provecho es como tener una calculadora que hace maravillas, la calculadora, y uno la usa para sumar y restar. Para eso se puede comprar una calculadora de 8 lucas que sumen y restan, qué sé yo, y dividan, esto lo otro, pero estoy hablando de calculadoras potentes. No, me estoy refiriendo a sacarle el máximo provecho. Entonces usted necesita un entrenamiento. Imagínense lo que le cuesta a la gente que no tiene las oportunidades
de ese entrenamiento. Se van quedando atrás. Imagínense países muy pobres, se van quedando atrás. Respecto a países desarrollados en términos en términos científicos tecnológicos. Son los grandes desafíos que tenemos. Ustedes mismos, a lo mejor en el plano personal, ¿no es cierto?, se tienen que haber encontrado con lo que es difícil, que a veces es comunicarse, recurrir al mundo, todas esas cuestiones. ¿Ya? Y los esfuerzos que ellos implican. No es lo mismo, ¿no es cierto?, conectarse a una clase con una computadora de buena calidad, soy consciente de eso yo, que comunicarse en la clase con un celular de poca capacidad. O hacer una prueba en una computadora de gran capacidad, ¿ya? Versus hacer una prueba con el tiempo restringido en un celular de baja capacidad o con una conexión, ¿no es cierto?, que se interrumpe a cada rato. ¿Ya? Imagínense el estado de tensión que eso significa y la pérdida de tiempo y cómo se evalúa el rendimiento. ¿Ya? Bien, no los mareo más con estas cosas. Ya vamos a ir entonces a dejar de compartir. Ya. Aquí hay una guía de lectura. ¿La ven? Sí, profe. Ya está. Sí. Chiquillos, tienen que dar alguna muestra de que están al otro lado, porque de otra manera yo puedo seguir hablando, asumiendo que me están escuchando, y a veces las conexiones se cortan, y se pierden ustedes como yo. Aquí tenemos la guía de lectura. Algunas recomendaciones. Yo tengo cierta experiencia con análisis de artículos, no sé yo. Entonces recomiendo lo siguiente. Primero hay que darse tiempo y hacerlo con calma. O sea, dicen otras palabras, usted se tiene que preparar, ¿no es cierto?, anímicamente y con algunas condiciones, ¿no es cierto?, estar en un lugar iluminado, que nadie lo distraiga, etc. Y antes de meterse en la lectura propiamente tal, haga una primera aproximación. ¿Qué significa hacer una primera aproximación? Mirar la lectura y ver cómo está estructurado en los subcapítulos, qué sé yo. En una segunda aproximación, identificar las palabras que usted no identifique, usted no sepa el significado. Esta es una lectura semitécnica, no es una lectura zoológica en sentido estricto. Es una lectura biológica, introductoria al tema. Por lo tanto, ahí aparecen algunos términos que usted probablemente no conozca, tiene que identificar esos términos y buscarle el significado. Ya, como ustedes van a ser evaluados en laboratorio, con una prueba de ensayo, yo la primera serie de preguntas digo, precise su idea de, ¿ya? Basado en este principio, que usted identificó la palabra, ¿ya?, y le buscó el significado. Pueden aparecer cualquier cantidad de palabras, pueden aparecer algunas pocas, pero tienen que aparecer, ¿ya? Porque uno de los propósitos del curso es que usted mejore su lenguaje científico técnico. El listado, ¿no es cierto?, la longitud del listado va a depender en parte de su preparación. ¿Ya? Entonces, después tenemos una tercera aproximación, lea una primera vez el artículo y las preguntas, o sea, vaya como chequeando el artículo y las preguntas. Dele una segunda lectura al artículo, esta vez más profundo, ¿ya? Aquí no es una simple lectura, es un estudio de la lectura, un estudio crítico, atento.
¿Ya? Y para tener una mejor aproximación a esta etapa, a la lectura, bueno, piense en las preguntas. Tenga al frente las preguntas, seleccione las preguntas por sección del artículo. ¿Ve? Haga un pequeño glosario con las palabras seleccionadas. 10, 11 palabras, basta. ¿No? Dele una nueva lectura al artículo, esta vez buscando las respuestas a las preguntas. ¿Ya? Si usted dice cuánto se llama, si en la guía de lectura dice que es una especie, ¿ya? Usted busque en el artículo donde el autor identifica las especies. Ya vimos que hay varias definiciones de especies. Entonces, según el concepto biológico de especie, aquí hay una definición, cuando estamos hablando de especies, ¿no es cierto?, que no tienen reproducción sexual, aquí hay otra definición. Los problemas que tiene la definición de la especie. Tienen que recordar ustedes que estos son constructos socioculturales. ¿Ya? O sea, dicen otras palabras, son propuestas socioculturales para entender la naturaleza. Esta propuesta para entender la naturaleza sobre especie, bueno, se propuso hace muchos años atrás, ha pasado toda una serie de filtros de los científicos y ha resultado ser una buena propuesta que permite entender muchas cosas, explicar otras. Por eso que nosotros la enseñamos. ¿Ya? Antes que se formulara el concepto de especie tal como lo conocen ustedes o lo van a conocer ustedes, bueno, habían definiciones de especie o de categoría equivalente a especies muy generales e imprecisas. Y finalmente, una vez que ha hecho todo este trabajo, haga un resumen del artículo. Habiendo hecho todos estos pasos, con un buen resumen, usted para la prueba no necesita leer el artículo de nuevo contra el tiempo. Solo necesita revisar este trabajo. Evite memorizar cosas. Entienda cosas. ¿Ya? Es cierto, consume un poco más de, consume, al tiro le doy la mano, consume un poco, al comienzo, consume un poco más de tiempo, un poco más de esfuerzo, qué sé yo, al comienzo, pero cuando ustedes están a punto de egresar, 5 años, 6 años, van a ser especialistas, ¿cuánto se llama?, en entender las lecturas. Piense usted que como agrónomo usted se va a enfrentar con lecturas que son técnicas, ¿ya? Y también con lecturas que van a ser de corte científico, porque esa es una característica, ¿no es cierto?, de ser profesional, ¿ya? Sobre todo profesional del agro, ¿no? Bueno, la agronomía es un área, ¿no es cierto?, bastante dinámica en términos de tecnología, en términos de aproximación. Piensen ustedes que la producción, la biotecnología aplicada a la producción de alimentos, la ingeniería genética de plantas, el control biológico, todas esas cuestiones, producto de una investigación intensa. A lo mejor alguno de ustedes puede terminar como investigador en algún instituto de investigación, qué sé yo, o incluso puede alguno de ustedes seguir a un máster en una especialidad, un doctorado en una especialidad, y ya deja entonces el trabajo de campo y se va a la academia. Ya, como ustedes están empezando, bueno, estamos con estos procedimientos. Bien, ¿quién quería hablar? Profe, ¿eso lo subió a la plataforma?
No te escucho ¿La bien. Phoenix? ¿Eso lo subió la Phoenix? ¿Ah? Habla más despacio y hay un eco. ¿Eso lo subió la Phoenix, profe? Perdona, disculpa, no te entiendo. Que si subió el Lo material, escribo. profe. Ah, Sí, lo Si subió subí el el... Bueno, lo Fénix. subí. gracias. Está arriba, hay que meterse a Moodle. Tienen que trabajar con Moodle. Ahora yo lo estoy monitoreando. Yo me meto a Moodle en la parte de participante y veo aquellos que se han metido a Moodle y aquellos que no se han metido a Moodle. Están las clases, el material, ya este material, etcétera. Creo que este material, la guía de lectura, no se lo subió, pero se lo voy a subir en el resto del día. Ya. ¿Otra pregunta? Profesor, Dígame, ¿quién habla? Alexander. Ya. Oiga, es que yo leí el artículo y por lo que entendí era de que había como una problemática de que cómo considerar que un ser vivo es neoespecie o si no un derivado de un otro. Y también que criticaban de que, por ejemplo, había una especie que no se reproducía sexualmente y entonces no se consideraría especie. Pero otro científico de una universidad dijo de que mientras se pueda, ¿cómo se dice? Mientras la selección natural le permita mantenerse en el tiempo y poder reproducirse, ya lo consideraría una especie. ¿Usted qué opina sobre eso? Bueno, lo que yo te puedo decir que el tema de la especie no está resuelto. Cuando no te funciona el criterio biológico, ya te funciona el criterio de la similitud de características. ¿Ya? Ahora, en el artículo hay, se citan algunas excepciones que se escapan a la regla. ¿Ya? Lo que yo te tengo que decir que esto son constructos científicos. ¿Ya? O sea, dicho en otras palabras, son constructos socioculturales que buscan explicar lo que hay en la naturaleza. Mientras estos constructos, mientras más fenómenos expliquen, se instalan como patrimonio de la ciencia y por lo tanto se instalan como patrimonio de la cultura y por lo tanto se enseñan porque te sirven para interpretar la realidad. Pero hay algunos constructos que para que la ciencia vaya avanzando se ponen permanentemente a prueba. ¿Ya? Si no satisfacen estas nuevas pruebas, bueno, los constructos se cambian, porque se supone que explican no solo lo antiguo, sino lo presente. Un problema, los virus. ¿Los virus son seres vivos o no son seres vivos? ¿Ya? Yo no le voy a complicar la vida a ustedes, no le estoy pidiendo que me expliquen. El otro día escuché al ministro de Salud decir que los virus son seres vivos. ¿Ya? Y nosotros le enseñamos a ustedes que los virus no son seres vivos, sino que son macromoléculas que tienen algunas propiedades de los seres vivos. ¿Cuáles propiedades tienen? La capacidad para meterse, ¿no es cierto?, dentro de la célula y dirigir ya la maquinaria metabólica de la célula a la producción de más macromoléculas que tienen sus características. ¿Ya? Y esas macromoléculas con sus características es lo que llamamos, qué sé yo, coronavirus, por ejemplo. ¿Me entiendes? Ahora, ¿por qué para los biólogos los virus no son seres vivos? Porque de acuerdo a una teoría fundamental de la biología, que dice lo siguiente: todos los seres vivos están estructurados en base a células. Si una estructura
que tiene propiedades, ¿no es cierto?, como las que corresponden al ser vivo, no tiene células, entonces no es un ser vivo. A lo mejor, a lo mejor en los años futuros vamos a tener que cambiar la teoría la teoría celular, que es una piedra angular de la biología moderna. Acuérdate que en el caso de los animales te dije, con verdaderos tejidos, sin verdaderos tejidos. Pero los tejidos se hacen a base a células. Entonces, en el caso de con Profe. verdaderos tejidos, tenemos células constituyendo tejidos. Donde sin verdaderos tejidos, tenemos células conformando conglomerados o agregados de células, que en algunos casos se comportan como tejidos, pero que no son verdaderos tejidos. ¿Me entiendes? Ahora, nosotros en el combate, no estoy diciendo los chilenos, ya. Los chilenos en el combate contra el COVID, estamos trabajando como que los virus fueran seres vivos, en la práctica, pero en la teoría no lo son. Y por lo tanto, la definición de virus es un constructo basado en la estructura molecular del virus y en la teoría celular, por algo que es una teoría, no es una ley. ¿Ya? Una teoría. Una ley sería, todos los seres vivos están estructurados en base a células. Ley. Como las leyes físicas. Un vehículo que se mueva entre La Serena y Santiago a una velocidad permanente de tantos kilómetros por hora, va a llegar, ¿no es cierto?, a las 4 de la tarde, si sale a una cierta hora de acá. Y es una ley física. Ahora, que hay eventos que pueden afectar la ley física, claro, se encuentra con un taco, el vehículo se echa a perder, para, no sé, a servirse algo, etcétera. Pero la ley física dice velocidad constante. ¿Ya? Si un vehículo se para, bueno, la velocidad deja de ser constante. ¿Me entiendes? Entonces lo importante es que Profe, en la ciencia, por profe, ser una entiendo. actividad humana, nosotros trabajamos en base a constructos. Fíjate que un constructo fue, al tiro te paso la palabra, pero para que la agrade. Un constructo fue hace años que la Tierra es el centro del universo y todos contentos. Porque tú miras, ¿no es cierto? Miras al Sol, miras las estrellas. Claro, es obvio. Nosotros estamos en el centro. De la misma manera que tú te miras, ¿no es cierto? Y ves a tu alrededor, tu familia, qué sé yo, lo otro, tú estás en el centro. Lo mismo le pasa, ¿no es cierto?, a tu hermano o a tu hermana. Lo mismo pasa a tus padres, están en el centro. Esa es la percepción. Pero la ciencia invalidó esa teoría, la teoría antropocéntrica. Perdona, la geocéntrica. La geocéntrica. Y aparece la teoría heliocéntrica. El Sol está en el centro de la Vía Láctea, para más remate, no en el centro del universo. De la Vía Láctea. Y te dicen, hay miles de millones de cosas parecidas a la Vía Láctea. Un problema sin resolver. ¿El universo es finito o es infinito? Si tú dices es finito, ¿dónde están sus límites? Y si tú dices es infinito, pero ¿cómo puede ser algo infinito? Porque a uno no le cabe en la cabeza algo infinito. El origen del universo. ¿Ya? ¿Cómo se originó el universo? Te dicen el Big Bang. Es re difícil de imaginarse desde la perspectiva de uno el Big Bang. Y dice, no, si había una cuestión condensada y de repente se produjo una gran explosión y ahí está todo el universo. Mira. ¿Entendí eso tú? Yo no lo entiendo. Todavía no está resuelto el origen del hombre. Hay teoría. Pero no profe, está resuelto el perdona que le origen del interrumpe, hombre. profe. Sí, dígame. ¿Dónde está el material Moodle? Está en la teoría.
Vale, ¿en qué semana? En la semana que corresponde ahora. Vale, gracias. Bien, bien. ¿Alguna pregunta respecto de las preguntas? Fíjense usted, a raíz de que alguien me parece muy bien la inquietud, pero mi sugerencia es que se aboquen a las actividades que se piden, ¿ya? Y asegúrense que entienden bien las indicaciones. Identifique dentro de un montón de cosas, cachar dónde está la cuestión. Identifique el tópico del artículo. Señale. Fíjate que aquí hay identifique, ¿no es cierto? Señale. Describa. No es lo mismo que señalar. Describa. Explique. Liste. 11. Averigüe. Eso significa que se tiene que ir al internet a averiguar cuántas especies de animales se encuentran identificadas a la fecha y cuántas podrían existir. Y haga un resumen del artículo que contemple las principales ideas contenidas. Aprendizaje en torno al tópico, que es una especie. Ahora bien, ustedes tienen tiempo, ahora tienen tiempo el próximo viernes, tienen tiempo el próximo viernes para ir trabajando estas cosas. Yo puedo, ¿no es cierto?, ayudarlos en la primera sesión, en la primera parte de la sesión de hoy día, pero esto es un trabajo personal, de autoaprendizaje. Aquí yo aplico la estrategia metodológica del autoaprendizaje. ¿Qué significa eso? Que usted aprende, yo dirijo, yo coordino, yo conduzco. O sea, dice en otras palabras, en este proceso, el que hace el mayor esfuerzo es usted. Yo hice el esfuerzo anteriormente en preparar estas cuestiones, en prepararme, etc. ¿Ya? Ahora, hay algunas cosas, actividades que son fáciles de resolver y otras que son un poquito más complejas. Este es un procedimiento que se sigue para la lectura analítica. Eso significa que es una lectura reflexiva, es más bien un estudio del tema. Ahora, otra recomendación. Cada vez que usted trabaja este tipo de cosas, apóyese con internet. ¿Ya? Si hay algo en la lectura que no entiende, vaya primero a internet y después, ¿cuánto se llama? Va a mi persona o viene a mi persona. Viene a mi persona. ¿Ya? Porque Profe, yo no, espérate un poco, yo no le voy a responder la cuestión, no le voy a decir identifique el tópico del artículo. Usted me va a decir, profe, mire, el artículo, el tópico yo creo que es este, y ahí vamos a intercambiar. Alguien puede decir, no, mira, yo creo que el tópico está otro, mira, yo creo que el tópico está otro. Yo no le voy a decir yo, mira, el tópico es esto. ¿Por qué? Porque cuando usted trabaje profesionalmente como agrónomo, va a tener que permanentemente trabajar en internet. ¿Ya? Y una de las competencias que nosotros tenemos que trabajar con usted es la llamada TICS, Tecnologías de la Información y de la Comunicación. ¿Ya? Usted ya pasó la época, ¿no es cierto? A ver, ya pasó la época en que se recurre al libro, ¿no es cierto? O se recurre al amigo, ¿ah? Sino que el autoestudio, el autoaprendizaje es permanente hasta que usted se jubile. ¿Ya? Y para eso está internet. Entonces, hay una palabra que no entiende, váyase, ¿cuánto se llama? A internet. No encuentra no entiende lo que está en internet, en lo que averiguó, donde se metió, vaya otra, navegue. Tiene que ser un experto navegante.
¿Qué significa un experto navegante? Significa que se mueve bien en los sistemas, que no se aburre, no se cansa, y que sabe buscar bien las cosas, porque si le ponemos especie a ahí el navegado, a Google, por ejemplo, le van a aparecer una cantidad enorme de cosas. Y algunas contienen errores. ¿Ya? De partida, digamos, no use información para nivel universitario, no use información para nivel básico, ni para nivel de enseñanza media. Use información de nivel universitario. Que tiene usted una mayor garantía de que aparezcan cosas a un nivel de complejidad adecuada y cosas ciertas, verídicas. Porque obviamente el nivel básico se infantiliza mucho la cuestión y también a nivel de enseñanza media, aunque menos. Bien, ¿alguna opinión, comentario? Yo tenía una profe, pero ahí lo busqué en Moodle y lo entendí. Gracias. Muy bien. Profe, otra pregunta. ¿Usted es creyente o ateo? ¿Ah? ¿Usted es creyente o ateo? Yo, me pusiste en un problema. Yo soy agnóstico. Ya hay algunas cosas. Esta es una cosa, me hiciste una pregunta personal. Bueno, es como que me dijera que por quién voy a votar yo para las presidenciales. Soy agnóstico. ¿Qué quiere decir eso? Que podría creer ya siempre y cuando hayan algunas evidencias. Si tú tienes entre creyente y agnóstico y creyente y ateo, digamos, el agnóstico está como en el medio. Ahora, como yo tengo formación en ciencia, qué sé yo, yo busco las explicaciones científicas. Ahora, hay ciertas explicaciones que para el nivel de uno, fíjate tú, yo tengo un doctorado en ciencia, para el nivel de uno es difícil entenderla. Por ejemplo, el Big Bang, yo no lo entiendo. Me cuesta entenderlo. ¿Ya? Me parece más comprensible el origen del ser humano, pero no, como te digo, en estos momentos el ser humano no está claro su origen. Ahora, yo por supuesto no voy a recurrir a una explicación religiosa, decimos que el ser humano fue creado por Dios y esto y lo otro, no, porque así nos facilita, para los que trabajamos en ciencia, pues, así nos facilita, ¿no es cierto?, el problema, entonces no habría ciencia si creyéramos que todo proviene de una inteligencia superior, llamado Dios, digamos. Nosotros creemos que lo que vemos, ¿no es cierto?, en la naturaleza es producto de fenómenos naturales, procesos naturales, fuerzas naturales, lo que tú quieras. Y Dios no es una fuerza natural, es una fuerza divina. Entonces, no me planteo en esos planos. Ahora, les tengo que decir, chiquillos, que la ciencia moderna, la teoría del Big Bang, la teoría de la relatividad, cuando no es tan moderna la teoría de la relatividad, la Big Bang, los hoyos negros, todas estas cuestiones que se manejan en la ciencia moderna están cada día más difícil de entender por el ciudadano común y corriente. La ciencia clásica, dicen, es una ciencia de sentido común. Newton, por ejemplo, dos autos, digamos, van a una determinada velocidad y se enfrentan y chocan y bueno, se entiende eso. Pero la contracción del tiempo, la contracción del espacio, solo se entiende por los especialistas. ¿Ya? Y más encima si meten matemáticas complejas, más difícil para el ciudadano común y corriente.
Trata de explicar tú el tema de los celulares, trata de entender el tema de los celulares. Es una maravilla científico-tecnológica, unas maravillas los celulares. Los computadoras son unas maravillas. Por supuesto que hay explicaciones, pero para el ciudadano común y corriente, hay gente que no se pregunta, ¿cómo es posible que si yo el celular, yo estoy dentro de mi pieza y me puedo comunicar con el mundo? ¿Cómo es esa cuestión? ¿Ya? ¿Me entiendes? Entonces, para contestarte tu pregunta, mi aproximación es racional, con base en la ciencia, porque no recurro a explicaciones ni metafísicas, ni filosóficas, ni menos religiosas, porque así le corta, ¿no es cierto?, el avance a la ciencia. Recuerda que en la Edad Media, la época, ¿no es cierto?, oscura de la Edad Media, la religión era la que predominaba y la ciencia avanzó poco. Y los compadres que se dedican a la ciencia los quemaban. Y solo se hacían preguntas que podían responder en esos años. Bueno, preguntas relativamente simples y explicaciones ya, y casi ingenuas. Ahora, ninguna explicación es ingenua, ¿ya? Sino que es muy compleja. Y la ciencia, ustedes cuando se metan en el tema de la ingeniería, en la ingeniería genética, todas esas cosas, bueno, ya, algunas explicaciones, a ver, algunos fenómenos a ese nivel son difíciles de entender. Fíjate tú que ya los rusos hicieron robots militares. Ya tienen no solo el prototipo, sino ya tienen escuadrones robots. La inteligencia artificial, tú decís, bueno, son algoritmos, pero ya yo me meto a buscar una bibliografía, qué sé yo, para clase, especie, y a la media hora me empiezan a llegar solo, ya, artículos que se refieren a la especie, o artículos cercanos a eso. Eso es inteligencia artificial. Ustedes no sé si ustedes vieron un reportaje sobre las redes, ¿ya? Y la gran crítica a las redes es que hay algoritmos que permiten identificar lo que piensa una persona. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se puede identificar lo que piensa una persona? En teoría es relativamente fácil. Las cosas que escribe, las cosas que busca en internet, las cosas que te gustan. Pero tiene que haber un algoritmo que vaya precisando, sacando toda la basura de las cosas que publica uno y va apareciendo un perfil. Ejemplo, el ejemplo es duro el que voy a decir. La pornografía. ¿Ya? Si un compadre, ¿no es cierto?, se pega a la pornografía y un tipo de pornografía, qué sé yo, lo empiezan a identificar. Y empiezan a aparecer los gustos de ese compadre en el plano pornográfico. Te metes, ¿cuánto se llama estos de cita? Y empiezas a seguir un personaje, un perfil definido. Varón, ¿no es cierto? Mujer, transgénico, qué sé yo, te empiezan a identificar. Y de repente te empiezan a llegar invitaciones de gente o bien de servicios que entregan, qué sé yo, como la Coca-Cola. Tome Coca-Cola. Cuando tú tienes sed, probablemente lo que más piensas es Coca-Cola. Cuando yo tengo sed, pienso en Coca-Cola, pero también pienso en Bills. ¿Por qué? Porque cuando yo era niño me dieron un premio, qué sé yo, y se me quedó grabado desde que era niño. La Bills. Y yo me digo, soy niño Bills. Solidario con Bills. Pero otros son solidarios. Si tú tienes hambre y quieres salir a comer, hamburguesa. McDonald's. ¿Ya? McDonald's. ¿Te fijas? ¿Profe? Que sabe lo que piensa, que sabe lo que piensa. Hombre joven, mujer joven, necesidad de comer afuera o relajarse un poco en base a la comida, McDonald's.
No te vayas a ir a un chino, qué sé yo. ¿Ah? No te vas a ir ahí al restaurante peruano. Sí, dígame nomás, ¿quién habla? Yo, Alexander. Eh, tengo una pregunta. ¿Cómo es que se le asignan los nombres cuando descubren especies? Están en latino, ¿no? El Homo sapiens es latín, o sea, los nombres técnicos de las especies son en latín. ¿Por qué en latín? Porque es una lengua muerta. Así es que el nombre de la especie es el mismo aquí y en la quebrada del Ají, ¿ya? Eh, pero las especies también se designan por nombres comunes, nombres vulgares. Entonces, los nombres vulgares pueden cambiar de localidad a localidad, ¿no es cierto? O de país en país, el nombre. Pero cuando la comunicación es internacional, tú te tienes que referir a la especie en latín. Ahora, designar el nombre de una especie, el nombre científico de una especie, es reconocer la existencia de esa unidad para la ciencia. Y al reconocerla para la ciencia, la reconoces para la naturaleza o la certificas para la naturaleza, porque haya estado ahí en la naturaleza desde tiempos inmemoriales, ¿ya? Pero no estaba reconocida para la ciencia. ¿Mm? Y es un proceso largo y complicado, es hecho por especialistas. Ahora los tipos que se dedican a estas cosas tienen que saber latín. Y la palabra técnica, como por ejemplo Homo sapiens, tiene un significado. Quiere decir el hombre que piensa. ¿Mm? De tal manera que eh, por ejemplo, un tenebrionio común de esta zona se llama Gyriosomis luxoti chevrolat 1700 y tanto. Gyriosomus es un género de tenebriónido, que quiere decir cuerpo, el género, cuerpo con bandas. Luxoti es el apellido de un zoólogo y Chevrolat es el nombre del zoólogo que lo describió, un francés. Y el año 1700 y tanto fue el año en que el francés recibió el material o vino acá a Chile eh, y lo describió zoológicamente. ¿Ya? El nombre común es vaquita o vaquita del desierto. ¿Por qué? Porque es negro con bandas blancas. Ay, la gente común le llamó vaquita, en semejanza a las vaquitas. ¿Te fijas? Eh, eh, ahora a las personas que se están formando como zoólogos para describir especies dentro de su formación, que generalmente de doctorado, eh, tienen que aprender griego y latín para poder ponerle nombres con significado. Y muchas veces la segunda palabra de la especie ya designa una cualidad como Homo sapiens, el hombre que piensa, o bien Luxotti, donde se le reconoce a un cierto señor, ¿no es cierto? Se le hace un homenaje a ese señor. Por ejemplo, hay un alacrán de aquí del desierto que se llama el nombre común, el alacrán de Cepeda. Ya no me acuerdo el nombre del género, pero el apellido es cepedensis, o sea, alguien que lo describió lo nombró como un homenaje a mi persona, ¿te fijas? Fue descrito en el año 1000, hace poco, 2016. ¿Ya? Bien, chiquillos, los voy a dejar porque tengo una reunión que no debo faltar. ¿Alguna otra pregunta?
No, ¿Está, profesor. No. está todo claro? Profe, supongo que no hay que mandarlo, es como para repasar nomás, ¿no? ¿Qué cosa? Eso, la lectura analítica. No, y yo se lo voy a evaluar en la prueba. Pues. Si la prueba ya es una prueba tipo ensayo basada principalmente en esta lectura analítica. Vale, Entonces yo, profe. ya. Ahora, buena la pregunta. Como parte del laboratorio, que los pueden ver ahora, hay 4 videos, pero están hechos 2 videos ahora y 2 videos la próxima semana. Videos cortos, pero ahí hay algunas preguntas dentro del video que tienen que responderlas. Ahora yo no voy a evaluar la respuesta a través de un informe, sino que voy a evaluar el trabajo del video, ¿no es cierto? En la prueba ensayo que vamos a hacer. Profe, ¿Sí? esos videos son los de la langosta y Sí, señor. los de los gusanitos esos que están en el cuerpo, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Son Ya. 4. La teniasis y cisticercosis, que son parasitosis bastante importantes. Los parásitos son propios del ser humano. En el caso de la teniasis, la cisticercosis se puede encontrar en vacas, ¿no es cierto?, en el ser humano y en el cerdo. Las langostas, un fenómeno natural que ocurrió en Australia, ¿no es cierto? Ratones, plagas de ratones que ocurren cada cierto tiempo, las plagas de ratones se llaman ratadas, y un asunto de aves, que son los grupos que tienen mayor importancia para, Profe, para ustedes, digamos. Sí, perdone, pero ¿cómo se llama esto? La lectura analítica sería sobre qué es una especie, sería sobre ese texto. sí, pues. ¿Qué es una Vale. especie? Esa es la lectura analítica. ¿Qué es una especie? Guía de lectura. Yo creo que les mandé un correo ya explicándole todo. Ya, así que pongan ¿Estará bien atención. escrito en mi correo, profe? ¿Ah? A mí no me llegó nada. No sé, pues. ¿Podría Ya, revisar si tiene bien mi correo? Porque otro profe me escribió vía mal. Moodle le mando un correo. Vía Moodle. Ah, vale. Gracias. Listo, chiquillos. Lo voy a dejar.